Bueno, ahora hay una nueva ofensiva internacional contra Cuba. Se está protestando por falta de alimentos y de medicamentos. Vamos a hacer un repaso y explicar por qué se trata de una nueva ofensiva internacional desde Estados Unidos para apoderarse de Cuba. Faltan alimentos y medicamentos en Cuba. Desde los inicios de la Revolución Cubana en 1959, con Fidel Castro, se tuvieron estos problemas porque muchos cubanos de la clase media, muchos profesionistas, se fueron a Miami, huyeron de la Revolución Cubana. Esto, junto con el bloqueo que impuso Estados Unidos, Cuba se quedó sin materia prima, sin máquinas y sin herramientas. Tuvieron problemas desde principios de los 60 para fabricar desodorantes, pasta dental o incluso el famoso debate sobre la Coca-Cola cuando el Che Guevara era ministro de Industria, porque el Che les reclamaba que fabricaban una Coca-Cola que sabía a mierda, a jarabe. Y los obreros le reviraban al Che diciéndole, es que no tenemos materia prima, no tenemos máquinas con qué hacerlo. Esto sucedió desde los años 60, cuando Estados Unidos observó que Cuba se hacía socialista y aliados del bloque soviético impusieron un bloqueo económico a la isla. Desde entonces tiene una serie de carencias muy graves. La Revolución Cubana ha hecho cosas muy interesantes en política, en economía social, pero también ha tenido errores propios. El bloqueo de Estados Unidos, el sabotaje que Estados Unidos patrocinaba, impulsaba, quemaban la caña de azúcar, quemaban sembradíos, ponían explosivos en los barcos con mercancías que llegaban a Cuba. Hubo actos terroristas. ¿Recuerdan aquel acto terrorista en que un cubano exiliado en Miami hizo explotar un avión comercial en el que murieron muchos pasajeros? Entonces, no todos los errores de Cuba se deben al bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos o a los sabotajes. Algunos son debido a eso y otros son errores propios de la Revolución Cubana. Pero siempre han tenido esas carencias. Lo que pasa es que ahora que ya no está Fidel Castro desde hace aproximadamente unos 5 años y que Raúl Castro ha dejado oficialmente el poder y que han muerto también los mejores oficiales cubanos que participaron en la guerrilla para derrocar a Fulgencio Batista, ya son muy mayores o ya fallecieron. Estados Unidos ha detectado eso, piensa que ahora sí hay un vacío de poder y que ahora sí va a poder, porque hay que considerar que cuando estaba Fidel Castro, Estados Unidos no les pudo hacer nada. Simplemente hay que valorar la figura política, el gigante político, estratega, no solamente militar, sino también político que fue Fidel Castro. Incluso aunque no estés de acuerdo con sus ideas, aunque lo llames dictador, el genio, el enorme genio pocas veces visto en toda la historia universal que tuvo Fidel Castro en lo político y en lo militar es insuperable. Quizás sea el mejor en todo el siglo XX y lo que va del XXI. Él no solamente detuvo los ataques militares
patrocinados por Estados Unidos. También supo sortear, hacer política y negociación diplomática para sortear los ataques políticos, sociales, de información, diplomáticos que enviaba Estados Unidos. Sobrevivió cuando cayó el muro de Berlín y el bloque socialista, y cuando la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas dejaron de existir, que apoyaba mucho a Cuba. Los 90 fueron los años más difíciles para la Revolución Cubana y sobrevivieron. No han dejado de mandar brigadas de médicos a todos los rincones del planeta. Es increíble cómo ese pequeño país con grandes problemas económicos es el país que más ha mandado brigadas médicas de excelente calidad y gratis a todos los rincones del mundo. Estados Unidos no ha hecho eso. Entonces, siempre cuando estuvo Fidel Castro, Estados Unidos no le pudo hacer nada, incluso en lo personal. Están documentadas los cientos de intentos de eliminar, de asesinar a Fidel Castro, y ninguno se concretó, obviamente. Por ahí dicen que sí pudieron ponerle una enfermedad, el cáncer, a Hugo Chávez. Pero bueno, esa es otra cuestión. Ahora, lo que estamos viendo es que Estados Unidos simplemente cree que ahora sí tiene muy buenas posibilidades de quitar el régimen castrista y volver a antes de 1959. A Cuba le decían Las Vegas caribeña. Cuba, antes de la revolución castrista, le decían el gran casino, la gran casa de juegos de Estados Unidos. De ahí Estados Unidos sacaba toda la caña de azúcar, ahí estaba la mafia, ahí había toda la corrupción. Era propiedad de Estados Unidos. Ya lo había dicho José Martí, que además de independizarse de España, el nuevo gran enemigo era Estados Unidos, y ahora habría que independizarse de ellos. Es solamente eso. Cuba tiene muchos problemas, muchos, pero también ha dado muy buenos aciertos para la política internacional, que una pequeña isla se le puso de pie frente a frente con dignidad a Estados Unidos y lo venció en lo militar y en lo político y en lo moral. Ahora que ya ven que no está la gran figura de Fidel Castro, sobre todo, y de su hermano, y de los grandes dirigentes que surgieron desde el 59, ahora piensan que sí pueden quitar al régimen y volverse a adueñar del país. Eso es todo.